a todas y todos los que nos acompañan, tanto de manera presencial como virtual. Vamos a dar inicio a estas segundas jornadas sobre inteligencia artificial y políticas públicas, principalmente enfocadas a abordar tres aspectos medulares del Estado: uno que es la seguridad pública, otro que es el poder legislativo y los parlamentos, y el poder judicial. O sea, analizar estos temas con la intersección en el uso de tecnologías y uso de inteligencia artificial. Primero que nada, me gustaría agradecer al Colegio de Jalisco y principalmente a su presidente, a Roberto Arias, que siempre ha brindado facilidades para acoger este proyecto. Destacar que estas jornadas van enmarcadas en un proyecto de investigación de estancia postdoctoral que realiza un servidor en esta institución, que está apoyado por el antes CONACYT, ahora CECIT, y que forma parte de este proyecto de investigación que analiza inteligencia artificial en los gobiernos. Eh, pues destacar que este proyecto que coordino está bajo la tutoría del doctor Freddy Mariñez, con el que he venido trabajando, organizando los trabajos de este proyecto de investigación que han vinculado un libro que está en proceso de salir, papers para publicar, estas jornadas que ya son las segundas en este tema, y siempre pues con el apoyo del Colegio de Jalisco y de su presidente Roberto Arias, que siempre ha dado las facilidades para avanzar e impulsar estos proyectos de investigación. Brevemente contextualizar que sabemos que hoy en día esto de la inteligencia artificial, esta nueva tecnología disruptiva, lo está cambiando todo, está cambiando la vida, el día a día. Muchas veces esta tecnología pasa inadvertida, no nos damos cuenta, pero a menudo tiene profundas consecuencias en el día a día, ¿no? Y en el sector público, pues no es la excepción. Y hoy vamos a hablar de eso. De nuevo, vamos a tener la primera conferencia inaugural a cargo del doctor Julián Villodre, que me permitiré presentar en un momento, pero no sin antes quisiera que el doctor Roberto Arias diera un mensaje inaugural para esta jornada. Muy buenos días a todos a esta madrugadora jornada, segunda jornada de reflexión sobre un tópico que me parece fundamental, que es el impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública, en las políticas públicas. Para un servidor, simplemente es muy grato darles la más cordial de las bienvenidas a quienes nos acompañan desde temprana hora, de manera virtual y de manera presencial en esta segunda jornada, como bien lo planteó Edgar, derivado de una labor que estamos haciendo de manera coordinada con el gobierno federal a través de esta figura de las estancias postdoctorales que recibimos a Edgar, y con mucho entusiasmo abrazamos su proyecto. Y como lo ha planteado, y es lo que quiero enmarcar, estas segundas jornadas, como las primeras, se hacen y se abre para estas conversaciones que vamos a tener a lo largo del día de hoy, y que iniciaremos con una extraordinaria conferencia de manera virtual. Abrimos la cátedra en Administración Pública del doctor Luis F. Aguilar Villanueva. Me parece que es de los espacios académicos que desde hace bastantes años se ha caracterizado precisamente por abrirle el espacio a temas de reflexión y de frontera. Entonces, la disrupción y los procesos de transformación que estamos viendo en el sector público a raíz, y por supuesto en las sociedades, en todo el orbe
por el uso intensivo de tecnologías de información y la inteligencia artificial particularmente, que nos abre una vertiente de revolución, ¿no? Ya decía acá los colegas que han estudiado sobre el tema, la cuarta revolución industrial, y le agradezco infinitamente al doctor Edgar que haya sido sensible también a la petición de un servidor de que estas segundas jornadas las dedicáramos a dos campos importantes y relevantes en el contexto nacional y particularmente de Jalisco, como es el tema de la seguridad. Y tendremos mesas de lujo, de una serie de conversaciones con actores de dos campos fundamentales, el poder legislativo y el campo judicial, que también obviamente se ven afectados en estos procesos de esta irrupción de esta inteligencia artificial. Así pues, no me resta más que darles la más cordial de bienvenidas a este espacio, la Cátedra Luis F. Aguilar Villanueva. Esperemos y hago votos porque las conversaciones, las reflexiones que compartamos en estas segundas jornadas sean fructíferas para nuestros trabajos, para nuestra reflexión, y tratemos de vislumbrar visos de salida sobre problemáticas que parece que nos agobian en el día a día. Felicidades, Edgar, y por supuesto felicitar al doctor Mariñez, quien de manera férrea y dura ha sostenido el trabajo y el proyecto de postdoctorado que está realizando Edgar en esta institución. Muchas felicidades a ambos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto Arias. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia inaugural a cargo del doctor Julián Villodre, quien se encuentra actualmente en Pamplona, de hecho dando un curso a funcionarios públicos en temas de tecnología, de relación tecnologías y gobierno. Julián Villodre, me voy a permitir leer su semblanza, bueno, no sin antes mencionar que después de su intervención, esta misma conferencia inaugural será comentada por el doctor Freddy Mariñez y por el doctor Roberto Arias, más o menos un tiempo de 10 minutos cada uno para comentar, y si hay tiempo abriremos el micrófono para preguntas del público, ya sea presencial y en línea que nos acompañan. El doctor Julián Villodre es investigador del Laboratorio de Investigación e Innovación y Tecnología en Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Assistant Professor en el Institute of Public Administration de la Faculty of Governance and Global Affairs en la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Ha sido profesor del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Valencia, y se ha dedicado prácticamente su vida de investigador, a investigar los estudios entre la intersección de tecnologías digitales y gestión pública, especialmente orientado a las redes sociales digitales y a la inteligencia artificial, atendiendo los impactos de estas herramientas en las cuestiones de la gestión pública, la transparencia y la gobernanza. Julián Villodre, que es un colega que yo estimo mucho, pues te escuchamos en un tiempo aproximadamente de media hora para que nos impartas esta charla inaugural. Un abrazo desde México hasta Pamplona, España. Julián, adelante. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación a dar esta conferencia inaugural, en esta segunda jornada sobre inteligencia artificial y política pública que organiza el Colegio de Jalisco, también como parte de esta cátedra en administración pública, de alguien pues, que ha sido una figura tan importante, ¿no?, para las políticas públicas a nivel internacional, como es Aguilar Villanueva. Mi nombre es Julián Villodre, soy actualmente investigador en el Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
Me gustaría en primer lugar mandaros un saludo muy especial desde Pamplona, desde España. Como le comentaba Edgar, estoy actualmente dando un curso a empleados públicos en materia de intersección entre tecnología y gestión pública, y especialmente a mi colega, el doctor Edgar Rubalcaba, pues, por extenderme tan calurosa invitación a un tema que sabe pues, que me apasiona y que ha sido pues, objeto de estudio de mi trabajo conjuntamente de nuestro equipo de trabajo durante los últimos años. Y me gustaría empezar esta conferencia con una pregunta, que es esta, es una pregunta que me hago habitualmente en mi trabajo de investigación: ¿cómo está influyendo la inteligencia artificial en la elaboración de políticas públicas? Solo que hoy en día ya no hace falta ir prácticamente a una conferencia para escuchar qué tiene que decir el ponente, ¿no? Podemos preguntarlo a ChatGPT, que es fundamentalmente lo que he hecho yo. ¿Por qué no le preguntamos a la propia IA lo que piensa, ¿no?, sobre esta pregunta de cómo está influyendo la inteligencia artificial en la elaboración de las políticas públicas, ¿no? Y aquí os dejo, ¿no?, el prompt que le lancé a ChatGPT el otro día mientras me preparaba la conferencia. Dibuja una infografía donde se explique cómo la inteligencia artificial afecta a las políticas públicas. Y aquí os muestro, bueno, dos de los outcomes que aparecieron durante ese prompt, que yo creo que son bastante indicativos y que de alguna forma pues, nos van a ayudar, yo creo, un poco a contextualizar esto, ¿no? Como podéis ver, la propia IA nos genera esta infografía tras transmitirle este prompt, donde aparece pues 4 puntos básicos: cómo la inteligencia artificial afecta a las políticas públicas. Dice la IA que afecta a la elaboración de las políticas públicas, especialmente al mejorar nuestra capacidad de análisis de datos. Afecta a los servicios públicos, especialmente menciona, por ejemplo, los servicios de prestación de salud, y funcionan los servicios de prestación educativos. Afecta a la seguridad y la justicia, con aplicaciones vinculadas, por ejemplo, a la predicción del crimen, a la gestión judicial, a la vigilancia, ¿no? Pone esa cámara casi como indicándonos que estamos hablando, ¿no?, de reconocimiento facial. Y nos pone también que afecta a la economía y al empleo, ¿no? Nos pone que afecta al desarrollo económico y del empleo. Por lo tanto, bueno, la propia IA nos está dando ya un marco sobre dónde movernos, ¿no? En la otra infografía nos está hablando, por ejemplo, la propia inteligencia artificial de que va a afectar a la formulación de las políticas públicas, estableciendo mejor prioridades y objetivos, a la evaluación de las propias políticas públicas, estableciendo mejores indicadores de análisis, la optimización de la asignación de recursos para ejecutar esas políticas públicas y el análisis de los datos para evaluarlos, ¿no?, en base a grandes volúmenes de datos, lo que conocemos como el Big Data, y procesar esa información. Y si os fijáis, la IA nos está dando pues, algunos de los principales estoques, ¿no?, donde vamos a encontrarnos que la inteligencia artificial va a tener una afectación sobre la elaboración de las políticas públicas. Pero, ¿no?, yo no sé si conocéis este meme ahora, ¿no? Esto es muy famoso ahora mismo en los que tengáis Instagram, ¿no?, del Jessie Bat, ¿no? Sí, ¿no? Si yo le pregunto a la inteligencia artificial: oye, yo soy guapo, me va a decir seguramente, por supuesto, eres la persona más bonita del mundo, ¿no? Pero si quito la aplicación y veo mi cara, pues a lo mejor la realidad, ¿no?, supera a la ficción. Es decir, que es probablemente una falacia, ¿no? A lo mejor no soy tan guapo como parece. Pues esto es un poco lo que pasa con esta respuesta, ¿no? Es una respuesta genérica, una respuesta positiva y que a lo mejor no refleja exactamente del todo la realidad de cómo impacta esa inteligencia artificial sobre la elaboración de políticas públicas. Bueno, yo he querido partir para comenzar esta exposición de un trabajo en el que mi colega, el doctor Rubalcaba, ha participado y que ha tenido una gran acogida dentro de la comunidad científica. Este artículo sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ciclo de políticas públicas y concretamente sobre lo que estos autores, el
doctor Vallecruz, Rodrigo Sandoval, Edgar Rubalcaba y el doctor Ignacio Criado, denominan como el ciclo dinámico de políticas públicas. Para las personas que nos dedicamos al estudio de las políticas públicas sabemos que hay un elemento sustancial, un elemento que ha trabajado grandes autores como por ejemplo Howlett y otros, que denominamos el ciclo de políticas públicas. Es un ciclo más o menos lineal por el cual van pasando, digamos, desde la conformación del problema y de la entrada de un problema en la agenda hasta la formulación de distintas soluciones a ese problema, hasta la toma de decisiones sobre qué o cuál será la alternativa que escogeremos a ese problema, la implementación de dicha solución y finalmente la evaluación. Esto es lo que conocemos como el ciclo tradicional de políticas públicas. Bueno, pero en una repensada, y por eso me gusta empezar por este artículo, sobre este ciclo de políticas públicas, estos autores nos dan un cambio completo de paradigma, porque la inteligencia artificial en realidad es capaz de transformar este ciclo de políticas públicas. Es capaz de, por ejemplo, modificar los puntos en los que se va a producir la evaluación, de dinamizar ese ciclo y de convertirlo en una suerte ya no de ciclo, sino de espiral, en la cual nos encontramos que para cada una de las etapas hay un feedback constante de aplicación. Ese ciclo dinámico de políticas públicas sobre el que voy a basar mi explicación de hoy se basa fundamentalmente para mí en 4 grandes puntos. El primero de ellos es que, a diferencia del ciclo tradicional, donde vamos de etapa a etapa, en realidad, por ejemplo, en este ciclo dinámico no hay que esperar a llegar a la implementación para tener una evaluación. Podemos tener simultáneamente y de forma muy rápida evaluaciones en cada uno de los puntos del ciclo de políticas públicas. Por ejemplo, gracias a las grandes capacidades de análisis de datos y de simulación de escenarios que nos encontramos con la inteligencia artificial. De manera que en el momento en el que estamos tratando de formular potenciales soluciones al problema público al que nos enfrentamos, podemos ya tener una suerte de evaluación preliminar o de simulación de escenarios sobre los resultados potenciales que tendrían estas soluciones. Esto es un avance tremendo porque nos permite ver o tratar de incluso, digamos, ver hasta el futuro, ¿no? Predecir lo que podría llegar a ocurrir si aplicamos en un escenario real una de esas soluciones. Además de que las etapas ya no ocurren de una forma tan lineal como en el ciclo tradicional de políticas públicas, sino que ocurren a gran velocidad, de forma instantánea y supeditadas a ese gran volumen de datos que la inteligencia artificial es capaz de analizar y de trabajar, ¿no? Derivado de esto, nos encontramos en un momento de automatización de ese conocimiento que se filtra con gran rapidez y con gran precisión en cada una de las etapas del ciclo de políticas públicas y en el momento en el que los decisores públicos realmente soliciten esa información. Y, por supuesto, un enriquecimiento del conocimiento basado en datos que hasta ese momento eran inabarcables o imposibles de analizar, lo cual, pues al final, potencia estas ideas que tenemos en la literatura de análisis de políticas públicas sobre, por ejemplo, lo que conocemos como el decision y el evidence-based policy making, ¿no? Digamos, decisiones basadas en la evidencia. Vayamos a ver cómo la inteligencia artificial realmente impacta, al menos desde mi punto de vista, cada una de estas etapas del ciclo de políticas públicas, empezando por el momento inicial, ¿no? Cuando entran los temas, los diferentes asuntos en la agenda formal, ¿no? Pasan de la agenda informal, de la agenda pública mediática, a la agenda institucional, a la agenda formal. Y este proceso, por supuesto, se produce de la misma forma que ya lo conocíamos en el ciclo tradicional, solo que con el impacto de la IA, esto se discurre y se media mediante sistemas algorítmicos y de IA generativa, ¿no? Yo no sé si recuerdan esta famosa frase de Marshall McLuhan, un gran comunicador, que decía: el medio es el mensaje, ¿no? Si es verdad que el medio es el mensaje y el medio está algoritmizado, el mensaje, en este caso los diferentes temas a tratar, van a tener una influencia muy potente y muy importante de esa mediación algorítmica. La IA, de hecho, se va a entremezclar, ¿no?, con los medios tradicionales de información y va a nutrirles de diferentes propuestas, ¿no? Por ejemplo, a través de redes sociales, la inteligencia artificial nos permite filtrar temas, ¿no? Las listas de trending topic o los, digamos, timelines de redes sociales donde aparece la información de cada día, ¿no?, de los temas más tratados, al final están mediados por sistemas algorítmicos de empresas de terceros que, tanto a la sociedad como también al sistema político, le están catalogando un poco cuáles son los temas de interés mediáticos en ese momento y además, incluso en algunos casos, están hasta aportando potenciales soluciones
a esos temas, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial mejora nuestra capacidad de selección. Pero, un poco volviendo a ese meme que os comentaba anteriormente, pero, por supuesto, vamos a encontrarnos con unos riesgos asociados a esto, ¿no? Vamos a encontrar los riesgos asociados a esos sistemas de recomendación, asociados fundamentalmente a la transparencia que esos sistemas de recomendación puedan tener, a los sesgos que hayan sido incluidos en esos sistemas de recomendación y que se estén filtrando a la opinión pública. Por lo tanto, la IA puede efectivamente ser un conformador de agenda y puede, digamos, darnos visiones del mundo distintas e enriquecedoras, pero tengamos cuidado porque la inteligencia artificial también puede mostrarnos visiones del mundo que no corresponden con la realidad, ¿no? Y aquí os pongo algunos ejemplos de cómo la IA, por ejemplo, se está integrando dentro de las redes sociales y dentro de los perfiles de las administraciones públicas. Uno de los casos más recientes que tenemos es el caso de Grok. Esta es la IA actualmente desarrollada por X, por Twitter, donde cualquier usuario en cualquier momento, ante cualquier noticia o ante cualquier tema, puede invocar esta IA, puede, por ejemplo, verificar esa información, puede aportar nueva información basada en esa inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí hace unos días en España tuvimos un gran apagón, donde todavía no sabemos o no conocemos con exactitud las causas, ¿no? Y aquí hay un usuario, como podéis ver en la primera fotografía, que está discutiendo, debatiendo con la cuenta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es, digamos, el ministerio o uno de los ministerios enlazados con esta crisis energética, culpabilizando digamos, a ese apagón, o de alguna forma ese apagón, de la carencia de, digamos, focalización en la energía nuclear frente, pues, a las energías renovables, verdes o ecoresilientes, ¿no? Y en realidad, como podéis ver ahí, la información que está emitiendo ese usuario es una información sobre un problema público emitida en base a inteligencia artificial, ¿no? Lo que veis ahí, lista creada con inteligencia artificial. Por lo tanto, información generada a través de inteligencia artificial. Twitter, cuando nos está proponiendo temas para la agenda pública, sobre los contenidos que van a aparecer en nuestro timeline y cómo se van a mostrar al mundo, también están empleando sistemas de inteligencia artificial y algorítmicos basados en redes neuronales, por ejemplo, para filtrar esa información que les llega de los diferentes inputs de los usuarios, noticias periodísticas, datos generados por los usuarios, y los está introduciendo y está dándonos la información más relevante de acuerdo a nuestro perfil, de acuerdo a nuestros intereses y a nuestras necesidades. Por lo tanto, la conformación, por supuesto, del timeline de Twitter en base a, pues, todo el contenido que existe en esa red social se produce fundamentalmente también en base a inteligencia artificial. Pero tengamos mucho cuidado porque de la misma manera que esta inteligencia artificial nos puede ayudar a seleccionar los temas, también nos puede sesgar los temas y la forma en la que vamos a entender esos temas y los que esos temas van a entrar en la agenda institucional, ¿no? Y aquí os pongo, pues yo creo que dos grandes ejemplos. Por un lado, hace poco tuvimos estas elecciones, ¿no? en Alemania, donde pues partidos, sobre todo más de carácter de extrema derecha, utilizaron la inteligencia artificial como una arma a través de lo que conocemos como los deepfakes o fakes profundos para generar contenido, por ejemplo, culpabilizando problemas de Alemania en relación a la inmigración ilegal. Por lo tanto, pues determinando que los problemas económicos alemanes actuales están vinculados a la inmigración masiva que llegó durante los últimos años a Alemania. Otro ejemplo claro de la utilización de inteligencia artificial a través de deepfakes que pueden modificar la percepción que tenemos sobre la agenda. Por ejemplo, lo tenemos con el famoso vídeo que emitió Donald Trump en relación con su visión sobre la Franja de Gaza, ¿no? Y de cómo pues, él lo veía como un gran resort de lujo donde pues, la gente iba a dejar de haber guerra y de estar sometida a un conflicto bélico y en cambio pues, iban a tener todos una vida gloriosa en la que llovía dinero y en el que había un hotel creado por lo tanto, tengamos mucho cuidado, ¿no? Ese bug de la inteligencia artificial en relación con la agenda. Además, no voy a profundizar excesivamente porque tampoco tenemos una gran cantidad de tiempo, pero sí que me gustaría traer a colación, creo que la inteligencia artificial va a tener también un profundo impacto sobre nuestros modelos teóricos a la hora de repensar cómo los temas entran dentro de la agenda. Por ejemplo, el caso de la teoría de Multiple Stream Approach de Kingdom o el Issue Attention Cycle de Downs, que muchos de ustedes, profesores o personas que nos dedicamos al ámbito de las políticas públicas,
estudiamos, utilizamos para entender cómo los temas entran dentro de la agenda. Bueno, puede, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial actuar como lo que conocemos como un policy entrepreneur, como un emprendedor de política pública, siguiendo la teoría de Kingdom. Puede incluso la propia inteligencia artificial abrir ventanas de oportunidad para que un tema pase de la agenda informal a la agenda formal. Puede, digamos, la inteligencia artificial influir en las diferentes corrientes de problemas, de soluciones, de política, de una manera u otra. Creo que son grandes preguntas que como académicos tenemos que hacernos a la hora de entender esos impactos de la IA sobre la agenda setting. Pasemos a otra fase del ciclo de políticas públicas, como es este caso la formulación de las políticas. Por supuesto, la inteligencia artificial también va a afectar a la formulación y está afectando a la formulación de las políticas públicas. Además, de una forma similar a la que la veíamos en el caso de la agenda setting, ¿no? Recordemos que una de las cuestiones fundamentales de la formulación de políticas es precisamente elegir cuáles van a ser los instrumentos de política pública que vamos a utilizar, ¿no? La inteligencia artificial especialmente favorece el empleo de lo que conocemos como instrumentos de nodalidad, instrumentos vinculados al uso y gestión de información para la modificación de la conducta humana. Nos permite, por un lado, por supuesto, tener una información de manera más efectiva, creativa y segmentada, por lo tanto, encontrar soluciones que a través del conocimiento humano general hubiese sido completamente imposible encontrar, y de la misma manera nos permite, por supuesto, profundizar en el contenido generado por las propias administraciones y por la ciudadanía. A través, por ejemplo, de sistemas de análisis de datos, de sistemas de recomendaciones, que procesan esos datos que tenemos de diferentes bases y fuentes y nos los sintetizan en información que es fácilmente consumible para las personas y para los decisores públicos. Pero, por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado con la política de la inteligencia artificial en relación con la formulación de potenciales soluciones. Sabemos que la inteligencia artificial se puede manipular. Lo conocemos porque sabemos los casos que han ocurrido, por ejemplo, con el algoritmo de Google, ¿no? Y con el hecho de que este algoritmo, esto es un caso que ocurrió en 2018, cuando tú escribías la palabra gorila dentro del buscador de Google, de imágenes, te mostraba fotografías de mujeres negras. Por lo tanto, tenía un sesgo racista incorporado. Lo conocemos también por el caso de Microsoft Tay, ¿no? Un chatbot que se puso en marcha en 2018 por Microsoft y que en cuestión de horas, tras ser nutrido por diversas fuentes de datos de usuarios de Twitter, pues se convirtió en algoritmo, en un chatbot que era, bueno, básicamente racista, amaba a Hitler y odiaba al feminismo, ¿no? Por poneros algún ejemplo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos cuando hablamos de cuáles van a ser las potenciales soluciones que la inteligencia artificial nos pueda dar a problemas públicos, puesto que sabemos que ha habido ejemplos de manipulación algorítmica, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que pedir especialmente a estos sistemas, cuando los utilizamos para formular soluciones a problemas públicos concretos, es que traten de ser lo más transparentes posibles en sus recomendaciones, que nos permitan, de alguna manera, facilitarnos cómo llegaron a una conclusión concreta sobre ese problema público y que nos permitan de alguna manera también pues, explicar tanto para nosotros mismos como para la ciudadanía por qué han tomado una decisión o por qué han formulado una solución de la forma en la que lo han hecho, ¿no? Por supuesto, tenemos que también tener maneras de detectar esa manipulación algorítmica en caso de que basemos nuestra toma de decisiones o nuestra formulación de políticas en un algoritmo, ¿no? Desde luego tenemos un gran problema en el sector público desde mi punto de vista. Tenemos una gran dependencia, ¿no? Lo que llamamos vendor dependency, de proveedores externos, ¿no? Las organizaciones públicas en su mayoría no están desarrollando su propia tecnología de inteligencia artificial, sino la que están comprando, digamos, de proveedores externos y la están tratando de adaptar, ¿no? Pues hay que tratar de exigir responsabilidades a esos proveedores externos y de evitar que ese conocimiento interno de las organizaciones públicas se vea dañado por estos procesos, ¿no? Y, por supuesto, en algún momento merecerá también la pena de hablar si todos esos sistemas orientados a la formulación de soluciones deben estar bajo un paraguas de ciberseguridad para evitar que entren dentro de esos ejercicios potenciales de manipulación algorítmica. En cuanto a la fase de toma de decisiones, ¿no? Y de cómo veo que la IA va a afectar a esa fase de toma de decisiones, creo que muchos ejemplos de lo que veíamos con el policy formulation también se va a ver a la hora de tomar esas decisiones. Vamos a tener, por supuesto, sistemas orientados a la decisión que directamente van a tomar decisiones por nosotros,
como también ya tenemos, de hecho, sistemas orientados a la recomendación, ¿no? Que, por cierto, se van a basar mucho en algunas de esas ideas de racionalidad limitada, ¿no? Esa contribución de este gran autor de teoría de la organización, Herbert Simon, que hablaba, ¿no?, de ese potencial de la inteligencia artificial para tratar de alguna forma de tomar mejores decisiones y de salir, ¿no?, de ese problema de racionalidad limitada que nos encontrábamos cuando hablábamos de cómo tomar una decisión, ¿no? Digamos, ese rechazo al racionalismo puro, que podía cuantificar científicamente absolutamente toda la toma de decisiones, y que pues este autor rechazó a partir de ese concepto de racionalidad limitada, ¿no? Para esta fase creo que es fundamental que se hayan construido esos sistemas algorítmicos basados en la explicabilidad de las decisiones, en explicarlas tanto a la ciudadanía como a nuestros pares, sobre todo porque en algún momento, no ahora, ya se ha hablado de algunos casos, ¿no? En Emiratos Árabes, ¿no?, se hablaba de ese ministro de inteligencia artificial capaz de tomar decisiones públicas, ¿no? En algún momento la inteligencia artificial puede llegar a convertirse ya no solamente en un sistema de recomendación, sino en un sistema de toma de decisión, en un decisor público real, ¿no? Algunos autores incluso han llegado a acotar, ¿no?, diferentes decisiones a las que la IA, en las que la IA impactará, ¿no? Decisiones, por ejemplo, acotadas y cerradas, más típicas de sistemas basados en meras reglas y, por lo tanto, sobre los que debemos tener menos problemas a la hora de dejar que la inteligencia artificial resuelva, porque al final están más controlados, hasta sistemas de decisiones más complejas, de reflexión, con feedback loops, donde la inteligencia artificial va a ser una inteligencia, digamos, de tercera generación, ¿no? Una inteligencia artificial realmente inteligente, y donde sí tenemos que tener muy en cuenta cuál ha sido el proceso de aprendizaje de esos sistemas algorítmicos y por qué y cómo están llegando a esa toma de decisiones, porque son decisiones mucho más trascendentales y con un impacto sobre, por ejemplo, la calidad de nuestras democracias, ¿no? Hace unos años hice un artículo donde hablaba de algunas de las cuestiones fundamentales, ¿no?, para alcanzar esa transparencia algorítmica, y fundamentalmente me basaba en dos decisiones o dos dimensiones de dos autores, lo que conocemos como la accesibilidad y la explicabilidad. La accesibilidad, fundamentalmente, veíamos que para alcanzar esa transparencia algorítmica necesitábamos auditorías de los sistemas algorítmicos reconocidas por la ley. Necesitábamos tener algoritmos que pudiesen ser descompuestos en reglas más simples. Necesitábamos tener un proceso abierto de esos algoritmos durante la fase de diseño, en el que incluso los empleados públicos pudiesen participar. Y a la hora de la explicabilidad, pues hablábamos, digamos, de un control más exhaustivo sobre los datos que entran dentro de sus sistemas algorítmicos, nuevamente incorporar al empleado público en esta participación activa de la decisión y, por supuesto, tratar de basar los conocimientos de esos algoritmos también en el conocimiento experto sobre el conocimiento administrativo que esos funcionarios públicos. Por lo tanto, nuevamente incorporar esos funcionarios públicos desde el momento inicial de la implementación de esos sistemas algorítmicos destinados a la toma de las decisiones o ayudar a la toma de las decisiones. Llegando prácticamente al final de mi exposición, ya en la fase de implementación, esta es probablemente una de las fases más estudiadas dentro de la literatura y sobre la que más información tenemos, ¿no? Donde tenemos una afectación muy importante, sobre todo muy vinculada al análisis de datos y a las diferentes herramientas propias que se han puesto a disposición a través de la inteligencia artificial. Y no quiero dejar de destacar algunas de las más conocidas, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial que se utilizan dentro de políticas públicas destinadas a la seguridad y la justicia, por ejemplo, en el control de fronteras como mecanismo para identificar y cotejar con diferentes bases de datos para reducir las tasas de delincuencia, etcétera, muy vinculada, digamos, a estas cuestiones de seguridad. En España, aunque desafortunadamente esta aplicación ya se ha dejado de utilizar, teníamos Veripol, que era una aplicación destinada a cotejar denuncias falsas de la ciudadanía y a tratar de averiguar cuándo una denuncia era falsa o no. Por lo tanto, otro mecanismo para ayudar a esa seguridad y a esa justicia. Tenemos ahora en marcha el sistema Biogen, que es un sistema encargado también de la lucha contra la violencia de género y que se beneficia potencialmente también de esta algoritmia y de estos sistemas algorítmicos para responder a algunas de estas preguntas. Por lo tanto, vemos que en la fase de implementación ya hay un montón, ¿no?, de sistemas algorítmicos que están apoyando la ejecución de diferentes políticas públicas, especialmente en el caso de
de seguridad, justicia, violencia de género. También tenemos en el sistema sanitario una gran cantidad de aplicaciones, incluso hasta en la propia obra pública, y que tratan pues, de ayudar a la implementación de diferentes políticas públicas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también a través de chatbots, sistemas automatizados a través de los cuales podemos también obtener conocimiento del ciudadano y direccionarlo a la elaboración a la implementación de algunas políticas. Tenemos muchos ejemplos. También tenemos ejemplos menos positivos, ¿no? Uno de los casos a lo mejor más sonados de los últimos años fue precisamente el escándalo, ¿no?, que se produjo en Países Bajos con lo que llamamos el Child Care Benefit Scandal, ¿no?, que bueno, básicamente era un sistema algorítmico encargado de dar subvenciones familiares y que pues se notó que había sido implementado el algoritmo, digamos, en base a los datos que tenía de una forma fuertemente sesgada y que estaba produciendo incluso resultados discriminatorios a la hora de generar esta implementación. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta eso también cuando trabajamos en decisiones que ya ni siquiera están en una fase de elaboración de políticas públicas, sino que se fundamentan en la puesta en marcha de la propia política pública y de los instrumentos que van asociados a la puesta en marcha de esa propia política pública. Y finalmente, la última fase y cómo creo que va a ser, digamos, afectada es la evaluación de las políticas públicas. En esta fase, sobre todo, lo que vamos a ver es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Cómo esa inteligencia artificial va a afectar, ¿no?, a cada uno de los estadios del ciclo de políticas públicas, haciendo que en cada momento podamos evaluar el progreso y el estadio a través de diferentes fuentes de datos, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de, durante la formulación de políticas públicas, la posibilidad de generar simulaciones sobre potenciales resultados que vayamos a tener de la aplicación de una solución u otra, para poder después, también durante el proceso de toma de decisiones, poder tomar una decisión que creamos es más acertada de acuerdo al interés o al propósito que tengamos para lidiar con ese problema público concreto. Y aquí vamos a hablar de diferentes técnicas, desde simulación, análisis predictivo, monitorización de datos en tiempo real, opiniones de consulta a la ciudadanía mediante uso de chatbots interactivos, una gran variedad de potenciales aplicaciones de la inteligencia artificial en este campo de la evaluación. Pero nuevamente hay que tener mucho cuidado porque al final sabemos que en esos datos podemos tener sesgos, y aquí es muy peligroso porque si estamos haciendo una evaluación en base a datos que ya están sesgados y estamos haciendo recomendaciones al decisor público para que tome una decisión pública concreta en base a datos que ya están sesgados, probablemente vamos a acabar con políticas públicas que sean erróneas y en el peor de los casos incluso discriminatorias e injustas. Por lo tanto, tenemos que tener sistemas, nuevamente ya os digo, de transparencia y de equidad a disposición de esos algoritmos para evitar que estas situaciones se produzcan. Y volvemos, para concluir, al meme de antes. Sí, la inteligencia artificial va a tener un impacto y creo que va a ser un impacto positivo para la elaboración de esas políticas públicas. Por lo tanto, estoy de acuerdo, somos guapos. You are cute, of course, sí que lo somos. Pero hay un gran pero, y es que hemos visto que para cada una de las fases tenemos una serie de retos y desafíos a los cuales tenemos que dar conclusión. Porque si no, la inteligencia artificial muy probablemente, más que ayudarnos, nos va a perjudicar a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son esos grandes síes? Por supuesto, la inteligencia artificial va a mejorar nuestra capacidad para seleccionar los temas de la agenda. Nos va a facilitar la búsqueda de esos temas y potenciales soluciones a esos temas. Incluso va a actuar como un policy entrepreneur, como alguien que sea capaz de juntar esos tres grandes corrientes, ¿no?, que hablaba Kingdon, ¿no?, y juntarlas y crear esa ventana de oportunidad para que un tema entre en la agenda pública como lo hace, ¿no? Va a incrementar la capacidad de nodalidad de los gobiernos, va a incrementar la posibilidad de llegar a más gente con una mejor información y de modificar la conducta de una forma más eficaz, ¿no?, con políticas regulatorias más eficaces. Nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones, para empezar, porque nos va a permitir tener en mente nuevas soluciones que de ninguna otra manera hubiésemos podido tener en mente, pero también porque va a suponer un impulso a esos sistemas predictivos y de impulso de evidence-based, ¿no? Y, por supuesto, nos va a permitir monitorizar en tiempo real todo lo que ocurre y nutrirnos de esos datos para poder tomar mejores decisiones. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que esos algoritmos pueden manipularse, ya lo hemos visto con el caso, por ejemplo, de Microsoft Tay o el que os comentaba del algoritmo de Google, pueden darnos una visión distorsionada del mundo a través de los deepfakes, pueden carecer de la transparencia y de la explicabilidad suficiente para que podamos afrontar las consecuencias de nuestra toma de decisiones, pueden contener sesgos políticos y sociales en los datos
Y muy peligroso también, podemos a lo mejor entrar en una dinámica de excesivo hype y ciberoptimismo que lleve a los gobiernos a introducir las tecnologías de inteligencia artificial en el sector público demasiado pronto, antes de que sean suficientemente maduras para tomar según qué decisiones. Y hasta aquí mi conferencia inaugural, mandando de nuevo un gran saludo, agradeciendo de verdad de todo corazón la participación al Colegio de Jalisco en esta segunda jornada de inteligencia artificial y de política pública, y especialmente también cordialmente a los doctores Freddy y Edgar por la cordial invitación que han tenido a bien hacerme para esta conferencia. Muchísimas gracias. Quedo a disposición del conversatorio. Muchas gracias, doctor Villodre. Vamos a dar paso por los tiempos hasta unos 7 minutos para cada uno de los comentaristas. Daría primero la palabra al doctor Freddy Mariñez para que hiciera sus comentarios, reacciones a esta conferencia. Te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Y gracias al doctor Julián Villodre por su excelente participación en estas jornadas. Y por supuesto agradecerle al doctor Villodre por aceptar estar con nosotros acá en este evento. También agradecer pues a Edgar y a el presidente del Colegio de Jalisco por dar esta oportunidad de debate, de discusión y de poner en claro pues algunas ideas importantes de la inteligencia artificial en el plano concreto de las políticas públicas y del sector público. Yo voy a plantear lo siguiente para, yo diría que complementar lo que dijo el doctor Julián, puesto que quedó muy clara su exposición. Y es en esta dirección. Es importante ver ante todo la gobernanza de la transformación digital como un desafío. Yo creo que si perdemos de vista la gobernanza digital, que forma parte de la gobernanza en general gubernamental, pudiéramos pues quedarnos en el vacío. Y me sustento tanto en los trabajos que le he leído a Julián y a Albert Meyer sobre los desafíos de la organización del gobierno y un desafío para el gobierno en la sociedad, en la perspectiva de la inteligencia artificial. Albert Meyer insiste que la transformación digital ofrece grandes oportunidades como mejores servicios gubernamentales, un gobierno más eficaz, sociedades más prósperas y mejores respuestas a problemas, sobre todo complejos, que hoy se denominan problemas perversos. Pero también esto conlleva diversos riesgos como la pérdida de confianza, el aumento de la desigualdad y los desequilibrios de poder. Entonces, la transformación digital, según este autor, la transformación digital del gobierno y la sociedad se promueve a menudo con el argumento de que tenemos beneficios. Entonces, las oportunidades y los riesgos pueden entenderse como un doble desafío, un desafío interno y un desafío externo. En primer lugar, el desafío externo de la gobernanza digital nos lleva a que los gobiernos enfrentan la tarea de canalizar la diversidad de problemas relacionados con la transformación digital. Y ello, pues, la gobernanza digital es compleja, compleja técnicamente, compleja en términos sociales, compleja institucionalmente,
y compleja en los términos también de valores. Y esto pues nos lleva a desafíos enormes, tal como lo dijo el conferencista, que va a implicar nuevas formas de ver las políticas públicas, las decisiones públicas, la gestión pública, las decisiones, etcétera. En segundo lugar, la gobernanza de la transformación digital constituye un desafío interno. La transformación del gobierno mediante el uso de tecnologías en diversos procesos constituye un desafío de gobernanza misma. Destacan que este proceso de transformación digital implica no solo la introducción de nuevas tecnologías en las organizaciones públicas, sino también cambios en la experiencia, en las relaciones de información, en la estructura organizativa, la política organizativa, la política pública, etc. Entonces, todos estos elementos están alineados o deben estar alineados para garantizar la digitalización y que contribuya al rendimiento organizacional y al rendimiento también de esta con la sociedad. Este desafío es aún más complejo y que los gobiernos colaboran o deben colaborar cada vez más en redes de información con diversas organizaciones gubernamentales. Los desafíos internos y externos, tal como lo plantea Meyer, no deben entenderse como desafíos separados, están estrechamente interconectados. Esto más o menos como elemento fundamental que vemos cuando nos damos cuenta que la gestión pública, que las políticas públicas están en un proceso de transformación producto de la inteligencia artificial. Para más o menos ir aterrizando y más que aterrizando, terminando, esto nos lleva a algunos análisis de nuevas herramientas de política pública a la luz de las transformaciones digitales. Y hay tres herramientas fundamentales que han sido producto del impacto de la transformación digital. Unas son las nuevas herramientas conductuales, un conjunto de herramientas que ha recibido gran atención durante la última década. Son las modificaciones conductuales basadas en la aplicación de conocimientos o de los conocimientos de economía, de la psicología, de la política, etc. La otra herramienta que se analiza son las nuevas herramientas digitales, tal como lo expresó el conferencista. Eso justamente es lo que nos trae hoy acá. Al igual que las herramientas conductuales, las herramientas de política digital son innovaciones políticas que pueden entenderse de dos maneras: herramientas de naturaleza digital y las herramientas de plataformas, de redes, etc. Las burocracias utilizan sistemas digitales para tomar decisiones rutinarias, en ocasiones para reemplazar por completo a los mismos burócratas, no solo en el mantenimiento de registros y otros tipos de tareas administrativas, sino también en la toma de decisiones y la regulación entre las diferentes áreas de la estructura organizacional. Y la otra, para concluir, la otra herramienta es la herramienta colaborativa. Tenemos entonces la herramienta conductual, la herramienta digital y la herramienta colaborativa. Los procesos colaborativos no hay que dejarlos a un lado. No podemos entender la inteligencia artificial y la transformación digital si no entendemos bien la colaboración. Entonces, los procesos colaborativos constituyen este tercer tipo de herramientas
técnicas cada vez más reconocidas como instrumentos de política empleados por los gobiernos para generar, desarrollar, evaluar, implementar objetivos, etc. Entonces, estas transformaciones de la política pública, del ciclo de la política pública, a la cual nos habla el conferencista, que se caracteriza por lo incremental y lo espiral, las etapas simultáneas, la automatización del conocimiento, el enriquecimiento del conocimiento basado en evidencias, y que nos lleva pues a que todo el proceso de la política pública, que hasta el momento, o quienes nos enseñaron hace mucho tiempo que era etapas lineales, la agenda, la formulación de políticas, la toma de decisiones, la implementación, la evaluación, etcétera. Hoy pues está en un proceso, como lo dice el conferencista, vinculado a un proceso lineal, circular. Esto nos lleva pues a ver nuevos actores, a ver qué tipo de transformación digital es la que más se adaptaría a todos estos procesos. Y pues queda pendiente una pregunta. Si la política pública, el ciclo de la política pública pasa de lo lineal a lo circular, ¿cómo queda entonces el interés público de la política pública? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freddy. Escuchamos al doctor Roberto Arias. Ya casi no me dejaron tiempo ni espacio de la reflexión. A ver, como bien lo dijo Edgar, y le agradezco la oportunidad de expresar mis reacciones ante el hecho. Y aprovecho la extraordinaria forma en que el conferencista entró a la discusión cuando dice: mi pregunta sobre la influencia de la IA, pues le voy a preguntar a la propia IA. ¿Y qué le responde la propia IA? Lo que todos ya sabemos. Ese es el tema con la IA. La IA nos va a reflejar lo que ya sabemos. Cuando leí por primera vez el texto con el cual se inicia esta idea del ciclo dinámico de las políticas, yo mismo hablé con Edgar y no me dejará mentir que le cuestioné seriamente, le dije: ¿no han entendido el ciclo de las políticas públicas? Le digo: bueno, como profesor de política pública de muchos años, y traté de enseñarle a muchos alumnos, ya son muchos, por cierto, pero bueno, me los topo cada rato. Siempre lo planteamos como una herramienta heurística, estrictamente para tratar de poner orden a entender un proceso. Y siempre les había sostenido que, aunque parece lineal, en realidad es un proceso de diálogo continuo. Se hace evaluación cuando se identifican los problemas, se hacen diagnósticos, se hace evaluación cuando estamos hablando de las alternativas, se hace evaluación de la decisión, se hace evaluación de las acciones y se hace evaluación de los resultados. Lo que sí coincido con los autores, y quiero decirte, Edgar, que tu texto, el texto de tus colegas, por supuesto que ya forma parte de mi plan de lecturas a mis alumnos, porque me permite un poco expresar esta situación, que tiene que ver con la gran distancia que hay entre el proceso de reflexión y el proceso de la acción, la práctica. Me parece que sí, este concepto del ciclo dinámico de las políticas nos pone el énfasis en tratar de aproximar esos procesos. La reflexión y la práctica simultáneamente. Y que no es necesario terminar el ciclo. Es que nadie dijo que tenemos que terminar el ciclo, ¿no? Que lo expliquemos como herramienta heurística
Eso no es un tema que lo compremos como algo estático, ¿no? Ese es mi debate con respecto a ese artículo. Pero me permite, a la luz de lo que le escuché al ponente, recuperar, me parece, la esencia del mensaje. ¿Y cuál es esta? Que cuando nosotros evaluamos el mundo de la práctica y valoramos el mundo de la reflexión, lo que nos damos cuenta es que en realidad el proceso no es que lo veamos lineal y que unos estemos más pensando en las teorías y otros en la práctica, sino que, y lo comento como practicante de la comunidad de evaluadores. ¿Qué ha sucedido en la vida cotidiana, los que nos hemos dedicado a esta actividad de evaluación externa? ¿Qué pasa cuando se nos instruye por parte de la autoridad, ¿no? Oye, quiero que me hagas una evaluación de diseño, de evaluación de resultados, ¿verdad? Hay toda una metodología. ¿Qué sucede cuando los resultados para los cuales el gobernante, la autoridad, ¿no?, contrata al evaluador y resulta que los resultados no reflejan lo que quiere el gobernante? Que al contrario, las recomendaciones son: olvídese de su salida o de su visión de solución. Pues simple, lo que hemos vivido, los que nos dedicamos a estas cosas, es que nos ignoran. Se ignora el tema. Entonces, el meollo del tema radica en que ciertamente en las aulas lo hemos enseñado correctamente. Sin embargo, en la práctica no ocurre esto. ¿Y por qué? Porque en las prácticas los gobiernos ejercen una amplia autonomía decisional. Y eso va en contra de lo que nos están planteando. ¿Cómo le hacemos? Y creo que los desafíos que nos plantea el ponente es muy claro. La trayectoria que tenemos que avanzar es cómo hacemos para que esa cultura administrativa, gubernamental, que tiende a ampliar las esferas de autonomía decisional, se convierten en arenas de conversación pública. Así es. Y ahí es donde me parece que sí, la IA puede contribuir. Pero ojo, solamente como un medio. Solamente como un medio. El meollo del tema está en el proceso político, que parte de dos premisas, y eso nos lo acaba de enseñar precisamente el doctor Luis F. Aguilar Villanueva cuando discutías la democracia en el siglo XXI. Porque el problema que tenemos es que este proceso de transformación hay que verlo también en una lógica intertemporal. Los gobiernos y las administraciones, las democracias, para hablarlo en términos más integrales, estamos enfrentando viejos problemas, para referirnos a los problemas del siglo XX, que nunca cerramos, que nunca solucionamos del todo, y se están abriendo nuevos problemas propios del siglo XXI. Entonces tenemos estructuras burocráticas, gobiernos burocráticos absolutamente colapsados y rebasados. Y ahí es donde sí, ciertamente la IA puede contribuir a gestionar dos cosas. Tratar de darnos una visión de la diversidad de intereses sociales, porque vivimos en una diversidad social, aunque la acción gubernativa se maneja esencialmente por visiones autoritarias o únicas o unipersonales, ¿no? Entonces el gran desafío es cómo le hacemos para abrir el ejercicio de poder a la realidad social, ¿no? Y gestionarlo utilizando las herramientas tecnológicas estrictamente para que nos digan lo que ya nos dijo el ponente. Nos van a decir
nuestros propios sesgos culturales. No nos van a decir otra cosa más que el reflejo de la sociedad que somos. Que si hay todas las evidencias que nos mostró a lo largo de cada una de las etapas del ciclo, pues revelaron que las herramientas, las aplicaciones reflejaban que sesgos raciales, sesgos culturales, sesgos, pues eso es el reflejo de lo que somos. Entonces, pues, sí. Bienvenida IA para ponernos como punto de reflexión y ampliar nuestra capacidad de comprender cómo es que nosotros mismos contribuimos pues a la desinformación, a los sesgos y a estas cuestiones. Entonces, no quiero terminar diciendo que tenemos los gobiernos que merecemos, porque no es así, ¿no? Pero sí me parece que es importante que comencemos a tomar conciencia del tipo de sociedades que estamos promoviendo y de los valores que realmente estamos promoviendo. Pues por ahí queda la reflexión, porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Roberto Arias. Y bueno, Julián, estamos sobre el tiempo, pero no quisiera, porque ha habido comentarios muy, muy interesantes, yo creo, de ambos profesores. Tienes una serie de preguntas ahí en el chat digital, pero si puedes hacer un esfuerzo, por favor, en un minuto, darnos un mensaje concluyente, una reacción sobre esto, te lo agradecería. Voy a hacer, bueno, yo es que cuando escuchaba al doctor Roberto Arias, pues decía, ostras, es que tiene una gran razón en algo que dice, pero la evidencia también nos muestra que los sistemas algorítmicos también limitan la discrecionalidad a la hora de tomar decisiones de algunos actores, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con los burócratas, ¿no? Y hay un paper muy famoso de Bovens y Fauridis de hace muchos años, publicado en Public Administration Review en 2002, donde muestra lo que él denomina como la System Level Bureaucracy, ¿no? La burocracia a nivel de sistema, ¿no? Donde el burócrata de ventanilla hasta el burócrata de alto nivel toma sus decisiones en un sistema construido por algoritmos, por lo tanto, en realidad sus decisiones están limitadas a la configuración de ese sistema algorítmico. Bueno, yo no sé si esto algún día llegará a nivel político, yo creo que no, y además espero que no, porque no sería tan bueno como el hecho de que el humano tenga la creatividad que tiene, ¿no? Y que al final pues la IA se convierta en esa herramienta para ponernos en el espejo de lo que somos, ¿no? Que es un poco la reflexión que me ha interesado del doctor Roberto Arias. En relación rápidamente con algunas de las preguntas que aparecían en el chat, en relación con la pregunta que comenta Idalia sobre los elementos de seguridad para una entidad pública, muy rápidamente, creo que es muy importante siempre pedirle responsabilidad y crear un marco de responsabilidad a la hora de colaborar o hacer un partenariado público-privado o una colaboración público-privada. Tiene que estar muy clara cuál va a ser la responsabilidad que tenga esa empresa privada si el algoritmo falla, porque normalmente en los casos en los que hemos visto problemas con los algoritmos, la empresa privada se ha limpiado las manos, es una decisión que ha afectado al interés general de la ciudadanía y la responsabilidad la acaba teniendo la administración pública. Como no puede ser de otra manera, pero la administración pública tiene que exigirle, si es que está haciendo esa transferencia de vendor dependency a las organizaciones privadas, al menos una explicabilidad de las decisiones que toman sus sistemas. Sin eso yo no pondría nunca en marcha un sistema de inteligencia artificial a tomar según qué decisiones. Eso en parte me entronca con la pregunta de Laura Elena Jaramillo, pues hasta el punto en el que haya un beneficio mutuo y en el que haya una seguridad de que esa empresa y el algoritmo que desarrollan están tratando de servir al interés general y no únicamente al interés particular de la corporación privada, porque si sirven únicamente al interés general de la corporación privada, vamos mal, ¿no? Y elementos institucionales. Yo creo que es fundamental empezar a elaborar una cultura de gobernanza, como comentaba el doctor Freddy Mariñez, que nos permita gestionar mejor todos esos sistemas
de corte digital, conductual y colaborativo. Y esto va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo, porque las administraciones públicas en Latinoamérica, en España, tienen una cultura organizativa y tienen un marco de gobernanza que no está adaptado ni siquiera a las etapas anteriores del proceso de digitalización. Es que fijaos que estamos intentando en ocasiones incluso construir la casa por el tejado. No hemos terminado de construir la administración electrónica, de construir los portales de servicios únicos y ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y finalmente la pregunta nuevamente de Laura Elena Jaramillo, ¿hasta dónde utilizar la IA para obtener los resultados deseados o utilizar los resultados propuestos por ahí, estos no son deseados? Bueno, yo creo que ahí es muy importante, Elena, que tengamos en cuenta que la IA al final, la culpa no es del algoritmo, muchas veces la culpa es de los datos con los que nutrimos los algoritmos, por lo tanto tenemos que tener una seguridad de que los datos con los que estamos nutriendo los sistemas algorítmicos realmente son datos de una calidad y una fiabilidad suficiente. Porque, repito, creo que la reflexión que hacía el doctor Roberto Arias era muy interesante. La IA nos está poniendo delante de nosotros, está siendo un espejo de la realidad social, de la realidad política que somos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los datos que damos, porque esos datos al final van a ser los generadores de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, he intentado hacer aquí un mix rápido con las preguntas. Nuevamente, de verdad, agradecerles el interés que despierta este tema. Creo que es un tema que merece mucho la pena que se trate y le agradezco de verdad al Colegio de Jalisco que tenga la deferencia de dar visibilidad a un tema que está, digamos, es un hot topic hoy en día en la gestión pública a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián Villodri. Con esto damos por concluido la conferencia inaugural y vamos a dar paso a la primera mesa del día de hoy, en lo que cambiamos personificadores aquí en la mesa. Muchas gracias, doctor Freddy. Muchas gracias, doctor Roberto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.